Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Arrancamos este nuevo live para hablar de producción bovina de carne y empezamos a invitar a nuestros panelistas. Hoy nos convoca un tema súper, pero súper interesante, de actualidad y que cada año causa estragos en la producción bovina de carne. Hablamos del tema de la crisis forrajera invernal. Muy buenas noches, Héctor. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, José. Saludos a todos. Y aquí estamos prestos para compartir información de valor para todos. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a este panel. Muy buenas noches, Héctor, José, Víctor y a todos los amigos que nos ven. Muy buenas noches. Muy bien, hoy nos convoca un tema súper, pero súper interesante. El tema es claves para combatir la crisis forrajera invernal, un tema de mucha actualidad, un tema que todos los años nos hace trabajar bastante, así que tengo acá conmigo tres técnicos de primer nivel y le voy a pedir a José que se presente y que nos cuente un poco de dónde está transmitiendo y cuál es su área de trabajo. Muy buenas noches, Héctor. Muchas gracias por el halago. Bueno, antes que nada, yo estoy en la empresa Indaval hace 7 años, ¿verdad? Trabajando acá de cerca con los productores. Prácticamente los primeros 5 años, 6 años pasé en la zona de Campo 9, en la parte de la mayor producción de leche del país. Y hace un año estoy ejerciendo lo que es la parte de la jefatura de ventas o la gerencia comercial de lo que es el sector de Indaval de la producción de alimentos balanceados. Buenísimo, José. Gracias por comentarnos un poco tus orígenes en Indaval. Y ahora le convoco a Víctor La Rosa, que ya es un habitué de estos live. Así que, Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Saludos a todos. Un poco de lo que es mi misión, mi función, ¿verdad? Dentro de la empresa. Estoy en la zona de Caguazú, todo el departamento de Caguazú, fuertemente en la parte de lechería de la zona de Campo 9 y apoyando a todos los productores en esta zona del país, Héctor. Muy bien, y ahora le convoco un poco al escenario al ingeniero Francisco Ullari. Bueno, gracias, Héctor. Bueno, muy buenas noches para todos también. Yo estoy ya hace un tiempo también en la empresa Oleaginosa Rats, en la marca Indaval. Estoy encargado de la zona de el Bajo Chaco, Concepción, San Pedro, Mambay y preferentemente atiendo a los ganaderos de producción de carne. Y estamos para disipar cualquier duda y ayudarles en todo lo que podamos, sobre todo para estas épocas de críticas para los clientes y amigos que nos ven. Muy bien, hecha entonces la presentación. Quiero también comentarle a todos los que nos ven que tenemos para sortear este hermoso matero charrúa que viene con su estuche, con su cajita. Excelente para este invierno que se avecina para compartir un rico mate. Así que a todos los que nos acompañan hoy vamos a estar sorteando esto mañana entre todos los que comparten y los que comentan esta transmisión en vivo. Bien, también quiero invitarles a todos a que puedan compartir este video, este live, si es que creen que puede ser útil para algún amigo, algún productor que tienen. Hoy vamos a estar compartiendo temas súper, pero súper interesantes y de actualidad. Y con los panelistas que tenemos hoy vamos a estar
comentando distintas alternativas, ya sea del Chaco, de la zona del centro de la región oriental, del sur de la región oriental. Así que tenemos para todos. También pedimos a todos los que nos están viendo, que se van sumando ahora, que puedan pasarnos sus inquietudes, que nos puedan decir también cuál es el tema que les apasiona, cuál es el tema que le ocupa en este momento. Así que de esa forma vamos a ir interactuando y vamos a poder también ayudarles con las preguntas. Ya vemos que se van sumando, hay varios comentarios ya, así que gracias por sumarse y estamos como para ayudarle en cualquier consulta. Muy bien, vamos a empezar un poco hablando de lo que es el tema que nos convoca hoy. Justamente es un tema crucial. Crisis forrajera. La crisis forrajera es algo que realmente afecta todos los años a la ganadería paraguaya en mayor o menor medida, dependiendo un poco del clima. Y para eso vamos a empezar un poquito hablando de lo que es la parte del mercado, el mercado de carnes. Y en ese sentido quiero pedirle a José que nos dé un poco un pantallazo de lo que es. Recuerden que estamos en vivo, así que puede que nos demoremos un poquito en algunas cosas. Sin embargo, estamos con la mejor predisposición. Bien, José, tenemos aquí un cuadro. Nos gustaría escucharte un poquitito para que nos comentes qué estamos viendo ahí, cuál es el mercado de carnes. Bueno, gracias, Héctor. Como un tema bastante sensible hoy en día, lo que es el mercado y la perspectiva que tenemos del negocio de la carne, ¿verdad? No son puntos o no son temas para desalentarnos, ¿verdad? Más bien yo creo que son parámetros que nos ayudan a los productores y a nosotros a la industria a medir un poco la actualidad de cómo se está manejando, qué está aconteciendo, ¿verdad? Y cómo podemos afrontar esta situación actual del mercado de la carne, ¿verdad? Nosotros, cuando empezamos el año, empezamos con perspectivas excelentes de un crecimiento de precio, tanto en frigorífico y precio de consumos de animales, ¿verdad? Digámosle, en categoría novillos, en vacas, ¿verdad? Empezamos con perspectivas de crecimiento, vuelvo a decir, de precios de 2.80, 2.95. ¿Precio con cuál arrancamos, verdad? Los primeros 3 meses del año estos precios prácticamente se mantuvieron estables, ya que acompañaba a esto la exportación de carne que tenía el Paraguay. Hoy en día, a partir de prácticamente la quincena de marzo, como estamos viviendo en esta fluctuación del gráfico, a raíz también de esta pandemia mundial que nos está azotando, estos precios también fueron bastante castigados, ¿verdad? Que es en nuestra zona o en nuestro país. Hoy en día pasamos de un precio de 2.85, bajamos a 2.70, se mantuvo hasta marzo esto, y hoy estamos con precios en frigorífico de 2.20, ¿verdad? Bastante, digámosle, un poco dolorosos, ¿verdad? Pero con perspectivas nuevamente a ir recuperando esto, ¿verdad? En algún momento se tiene que reactivar lo que es el mercado cárnico en nuestro país, ¿verdad? Van a crecer nuevamente la oferta, o sea, la demanda de carne, ¿verdad? Y también, además, acompañado de esta pandemia, lo que se dio acá en Paraguay es una oferta excesiva de animales del Chaco, ¿verdad? Como sabemos, prácticamente estamos casi en 60, 70 días sin lluvias en zonas del Chaco. Esto me está ocasionando que haya una mayor oferta de animales a un menor precio, y también el cierre prácticamente de mercados o la disminución de mercados de compra como Chile, ¿verdad? Que prácticamente es el 30-40% del mercado paraguayo de carne, ¿verdad? De los 42 países a los cuales exportamos carne, prácticamente un solo país ocupa el 40% de la exportación, ¿verdad? Esto se vio bastante afectado, ¿verdad? ¿Y qué hace esto también? Hace que directamente influya en el nivel de los precios a nivel local. Prácticamente empezamos con precios de 9.500, 10.000, ¿verdad? Con una motivación excelente del sector ganadero
del confinador, ¿verdad? De que estaban con unos precios excelentes, acompañado, digamos, a buenos precios de materia prima. Y nuevamente esto, como observamos en el gráfico, a partir de la o la fecha del 17 de marzo, más o menos la quincena de marzo, los precios también en consumo, ¿verdad? En faena, pero en ferias fueron cayendo prácticamente un 23 a 24%, ¿verdad? Otra área muy afectada fue la venta de vacas, ¿verdad? Prácticamente con caídas casi del 25-26% de los precios, ¿verdad? Prácticamente estábamos manejando a un precio de 8.000 guaraníes, 7.500, hoy en día están pagando inclusive 5.600, 6.000 de precio promedio en ferias, ¿verdad? Entonces es un tema bastante sensible, vuelvo a reiterar, para el ganadero, pero con perspectivas a un crecimiento de acá a 60, 90 días, ¿verdad? Correcto, José. Acá tengo otra presentación que habla un poco de lo que fue la exportación de carne. Si nos puedes Sí, un poco hablar sí, del mercado internacional, ¿verdad? sí. Como estoy un poco por la parte comercial también, indagando un poco cómo se comportó lo que es el mercado de exportación, ¿verdad? Acá hablamos siempre del primer trimestre del año, que son datos ya proveídos por Senaxa, son datos oficiales, ¿verdad? Donde que el crecimiento de exportación se dio prácticamente en relación al 2019, ¿verdad? Arrancamos bien el año, pero lastimosamente este segundo trimestre nos está golpeando, ¿verdad? Prácticamente llegamos a 59.000 toneladas de carne exportada con buenos precios, mayor cantidad de animales faenados, ¿verdad? Reapertura de varios mercados y también nuevamente la reapertura del frigorífico Chortis, ¿verdad? Que el año pasado también tuvimos una disminución de faena debido a lo acontecido en la zona del Chaco, ¿verdad? Entonces vuelvo a reiterar, es un tiempo bastante sensible, pero con perspectiva de crecimiento, una vez que el mercado chileno se reabra, que es el mercado de mejor pago, y también podamos buscar una estrategia o alternativas como país de actuar como exportadores a China, ¿verdad? También sería una opción hoy en día, ¿verdad? Que sabemos que prácticamente está necesitando de mucha proteína de origen animal por todo lo acontecido. Así que son varios temas, Héctor, que son bastante delicados, ¿verdad? Pero también no desalentarle hoy en día al ganadero a dejar de suplementar, a no dar de comer los animales, más bien yo creo que deberían ser momentos estratégicos de mantener la recría, de cuidar un poco las vaquillas, los desmamantes y proyectarse acá a 90, 100 días, ¿verdad? Donde que capaz inclusive el propio productor estaría vendiendo animales con un buen peso, ¿verdad? Entonces buscar varias estrategias, no desesperarse y salir a vender a precios ínfimos en zonas donde no sería necesario, ¿verdad? Hoy en día Buenísimo. nosotros, sí, perdón. Estamos teniendo bastante interacción de los amigos, así que hay varias personas que nos están saludando desde Villarrica. Voy a ir poniendo un poquitito también los saludos de los colegas, el doctor Isidro Javier López, gran amigo. Están compartiendo con nosotros, así que le agradecemos también el apoyo. Audiencia fiel, Héctor. Así mismo es, cada transmisión que estamos haciendo nos están acompañando y eso nos alienta y nos da también ganas de seguir y tratar de tener cada día mejores panelistas acá en el live, ¿verdad? Entonces voy a ir compartiendo un poquitito esto. Tenemos eh, gente que nos está siguiendo. Como les decía, me gustaría que nos pasen sus preguntas como para ir un poco evacuándolas. Ahí también saludos para José. Tenemos algunos amigos que se están sumando y eso nos llena de alegría. Muy bien, entonces vamos a, vamos a seguir un poquitito con lo que es
nuestro tema de hoy, lo que nos convoca, la crisis forrajera. Ya hicimos una introducción de lo que es el mercado de la carne. La situación no está como el productor estaría deseando. De 2,90, de 3 bajó a 2,2 dólares. Y eso hace de repente que se sienta una incertidumbre en el mercado, ¿verdad? Y hoy lo que queremos ayudarle es a que recuperen la confianza y que tengan un norte más claro. ¿Qué hacer este año? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Y para eso estamos aquí, para ir sumando experiencia. El tema que nos convoca es crisis forrajera. ¿Por qué decimos crisis forrajera? ¿Qué entendemos por eso, Víctor? Muy bien, gracias Héctor. Una pregunta muy interesante y siempre hablamos de crisis forrajera todos los años y muchas veces no entendemos el concepto y del por qué hablamos de crisis forrajera. Independientemente a cómo se comporte el mercado, esto cada año sucede. Entonces, para poder estar preparados y poder esperar un mejor momento, digamos, comercial, porque esto debería en algún momento recuperarse, o sea, se va a recuperar, o buscar estrategias para mantener la hacienda, mantener el stock y no deshacerse muy rápidamente, ¿verdad? Y si podés habilitarme el gráfico, quiero mostrar un poco, Héctor. Tengo algo que quiero mostrarles para que puedan entender el concepto de por qué se viene la crisis forrajera. En nuestra zona, una zona subtropical, casi tropical ya hoy en día, las gramíneas todos los años tienen un comportamiento y el clima también. Con excepciones, si no, no sería regla, ¿verdad? En donde tenemos un invierno, perdón, acá un ratito voy a mostrar, en donde tenemos un invierno seco y una primavera, un verano con mucha lluvia. Ese es el comportamiento normal. Y nuestras gramíneas forrajeras comienzan un crecimiento abrupto a mitad o finales de la primavera. Hoy en día se está atrasando un poco más cada año. Y su pico máximo llega a inicios del verano. Y luego va descendiendo tanto la producción como la calidad de nuestras forrajeras. Y vamos entrando en otoño y una situación crítica que es el invierno. Entonces, nosotros generalmente cruzando este gráfico en donde tenemos una primavera con exceso de pastura y una pastura con mucha calidad, con altos tenores de proteína, y un invierno con poca oferta y además pasto de poca calidad. Además de eso, se suma una demanda que va en aumento cuando tenemos poco pasto. Entonces, generalmente los partos comienzan a la salida del invierno. Si me puede corregir Francisco en algún momento, hoy los partos están comenzando alrededor de agosto o septiembre y en ese momento nosotros tenemos muy poca oferta forrajera y tenemos que aguantar hasta que haya rebrote. Allá hace 10 años, recuerdo que el rebrote era en octubre ya comenzaba, hoy se extiende inclusive hasta primera quincena de diciembre, comienza el rebrote recién y tenemos que aguantar hasta que haya esa oferta forrajera. Y en ese momento, cuando hay mayor crisis forrajera,
empiezan a caer los terneros. Y el destete generalmente coincide con una baja también ya de oferta forrajera, dependiendo del plan que se tenga, ¿verdad? Y es ese momento donde nosotros tenemos dos puntos críticos que tenemos que paliar en ganadería de carne. Entonces, tenemos un problema bastante serio, Héctor, que es una hacienda que está necesitando comida de calidad y también cantidad, y tenemos una oferta de forraje bastante tosca y en poco volumen. Entonces, ahí nace la pregunta, ¿qué hacemos, pues, verdad? O sea, ¿cuál es la solución? Me veo en un brete, digamos así, en términos ganaderos, me veo en un brete y tengo que salir a alguna parte. Entonces, ahí tenemos que ver una solución, Héctor. Buenísima la explicación, más aún con el gráfico que está en pantalla ahora. Y quiero, como para resumir un poco, dejar un poco con lo que estabas comentando. La crisis forrajera normalmente, más todavía acá en el sur, donde yo me desenvuelvo, en la zona de Itapúa, Misiones, Ñembucú, Cazapá, Paraguarí, normalmente se lleva gran parte del esfuerzo del ganadero. Lo que logró en primavera, verano, logró ganar 70, 80 o 100 kilos, gran parte de eso se lo lleva al invierno. ¿Por qué? Porque el ganadero muchas veces no prevé un tipo de suplementación extra o no tiene la carga adecuada por hectárea, o de repente viene la inundación o viene una seca que agrava aún más la situación. Entonces esa crisis forrajera se acentúa y muchas veces terminan llevándose 50, 70 o 100 kilos ganados en primavera y verano. ¿Es así, Víctor? ¿Sería un poco esa la situación? Así mismo, Héctor, así mismo es. Eso es resumiendo todo lo que estaba explicando. Y también hay una oportunidad ahí, Héctor. Hay una oportunidad. Decía un sabio maestro de hace años, si llegas a tener animales gordos en noviembre, ya ganaste el año. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es la pregunta, porque la crisis es grave, ¿verdad? Y si ya llegaste con un potrero, digamos, muy golpeado, entraste a la helada, ahí ya es solamente paliar y no hay estrategia que valga, porque ya es salvar nomás el tema. Entonces, para eso justamente hoy esta charla y encontrar la solución para eso, ¿verdad? Justamente muchas veces también se dan estos casos, disculpa la interrupción, Víctor, ¿verdad? También por una Sí, falta de excelente. asesoramiento también a los productores, los ganaderos, ¿verdad? Porque piensan que manteniendo los animales en invierno o disminuyendo la carga, pero como dijo Héctor, se palía o se soluciona este tema, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Empezamos a vender nuestra hacienda a la entrada del invierno, no que, nos quedamos con pocos animales, pero ya vemos que con la experiencia muchas veces esto no funciona, ¿verdad? Esa ganadería tradicional también un poco va perdiendo terreno hoy en día, porque a medida que somos más efectivos o somos más productivos, también mejora la rentabilidad de este negocio, ¿verdad? Porque hoy en día deberíamos pensar en la parte ganadera no como algo, es lo que hacía mi papá, no, debemos pensar un poco como una empresa, ¿verdad? Y debemos pensar que si vos estás perdiendo peso, estás perdiendo plata, ¿verdad? Y recuperar esa plata que vos perdiste, tenés que apostar el doble para llegar, o esto en primavera, verano, y perdiste prácticamente 4 a 5 meses únicamente para recuperar eso, ¿verdad? Entonces hoy en día es un tema para mí, un tema clave acá en zona sur de Paraguay, ¿verdad? Donde que la ganadería es bastante tradicional, ¿verdad?
llegar un poco esto y explicar, ¿verdad? ¿Qué significa la crisis forrajera, ¿verdad? Y qué alternativas tenemos hoy en día de cómo superar estos momentos, ¿verdad? Excelente, José. Vemos que hay mucha gente que se está sumando, realmente nos alegra eso. Están saludándonos de varios puntos del país. Eso nos llena de alegría y vemos también colegas que se están sumando a la transmisión. Quiero enviarle un especial saludo a un gran amigo que compartimos con él mucho tiempo en la facultad, es el doctor Eustacio López Otazú. Creo que los colegas veterinarios se acordarán también de él. Gran saludo, doctor. Por ahí sí nos envía un poco un mensajito, queremos saber algo de vos. Compartimos mucho tiempo contigo en la facultad. Un saludo para el doctor Saludos al Eustacio, doctor Eustacio López Otazú. tutor de tesis, mi tutor de tesis, Héctor. A las pintas. Tuve el privilegio que sea mi tutor de tesis, el doctor Eustacio, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Aprendí muchísimo con él. Gran parte de mi formación fue gracias a él también. Saludos al doctor Eustacio López Otazú. Qué bueno, espectacular. Estamos avanzando con nuestros temas y bien, vamos a entrar un poco más a profundidad. Ya que estamos hablando de la crisis forrajera, ¿alguna solución tenemos que darle a nuestro campo? En nuestro caso, alguna sugerencia al productor. Y bueno, entramos ahora sí ya al sumum de la cuestión, al caracú, como se dice. Y para eso quiero citar un poco algunas alternativas que tenemos tanto como productores y como técnicos. Pongo ahí en el zócalo algunas alternativas que el productor puede usar, puede realizar como para enfrentar esta crisis forrajera, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, voy a poner un poco una imagen de apoyo como para poder respaldarme un poquito en la presentación y Saludos a Ricardo Cañete desde Coronel Oviedo, el ingeniero Ricardo Cañete, gran amigo y compañero de lucha ahí. Estamos haciendo algunos trabajos con ellos en la zona de Coronel Oviedo. Excelente. Bien, tengo una imagen de apoyo ahí donde vemos una máquina cortando maíz, está haciendo ensilaje, que es una de las alternativas que tenemos como productores, como técnicos, es la conservación de forraje, ¿verdad? Es una alternativa que dependiendo de la zona donde estamos, en la zona muy al sur donde me toca trabajar, como es Ñembucú, como es el sur de Misiones, normalmente los pastos y la tierra no es muy fértil como para tener una producción de este tipo de imagen como la que estamos proyectando normalmente se da más en la zona de Itapúa, Alto Paraná, Caguazú, Canindeyú, zonas donde el suelo es un poco más fértil y es una alternativa muy interesante el ensilaje, que consiste en guardar aquel forraje que podemos producir en la época de buen clima, en primavera, verano, y guardarlo para el invierno. También tenemos otras alternativas que vamos a estar mostrando a modo de ilustrar un poco el trabajo que pueden hacer los productores. En este caso, Víctor, ¿qué nos puedes decir de esta imagen que estamos mostrando en pantalla? Sí, esa es la técnica del enificado, Víctor, hacer un heno, el famoso fardo. Y hay varias alternativas para este caso. Se puede usar, he visto en zona arrocera, se hace ya el tema de restos de arroz, ¿verdad?
rastrojo de arroz. Se puede hacer de avena ya para en la época invernal. La avena también se puede usar como pastoreo directo, es una muy buena alternativa. Y sobre todo por su calidad que es una gramínea C3, o sea, es una gramínea muy digestible. Entonces tenemos en la avena una muy buena opción. El enificado hay que planearlo ya, yo diría con un año de antelación, Héctor. Si vos estás queriendo cubrir el invierno, deberías de trabajar por lo menos en zafra, o sea, por lo menos 6 meses mínimo, pero yo diría un año luego, pero con 6 meses en zafra, haciendo bien, podés tener una buena reserva forrajera. La parte de enificado, hay algunas consideraciones muy importantes a tener en cuenta, Héctor. Ahí lo que vale es muchas veces más la calidad que la cantidad, porque hay algunas cuestiones que suelo ver que se busca mucho tener volumen en producción en las parcelas y se deja que el pasto llegue a producir semillas. En ese caso, lo que nosotros estamos buscando es almacenar la parte vegetativa de esa pastura. Y cuando llega a producir semillas, la planta se concentra en enviar todos sus nutrientes a esa semilla para que sea viable y poder reproducirse. Cuando llegamos al punto de semilla, nuestra parte vegetativa, la parte de las ramas, prácticamente queda ya con muy bajos nutrientes. Solamente la planta para sobrevivir deja ahí nutrientes. Entonces tenemos que cortar y almacenar el heno cuando empieza a alargar la primera floración, o sea, la punta, la panoja para poder florecer. Ese es el punto óptimo para hacer el enificado, Héctor. Excelente, Víctor, excelente. Recordamos que tanto el ensilaje como el heno son forrajes conservados, que se lo corta y se lo guarda. La diferencia entre el ensilaje y el heno es que el heno está más deshidratado, pasa por un proceso de deshidratación, y la conservación prácticamente en la conservación queda con 10 a 15% de humedad, o sea, tiene gran cantidad de materia seca, por ende es buenísimo para usarlo en nutrición animal, ya sean bovinos de carne o de leche. Sin embargo, el ensilaje tiene más cantidad de humedad, normalmente está en torno a los 60 a 80% de humedad y tiene menos materia seca, por ende, entre 20 a 40% de materia seca. Bien, vamos a pasar un poco también a una alternativa más que también tenemos como opción, ¿verdad? Que es el pastoreo o verdeo de invierno. En tu zona, Francisco, ¿qué tal se maneja esto? ¿Tenés alguna experiencia en la zona donde estás trabajando? Víctor, yo sé que tiene bastante experiencia en eso. Sí, realmente el verdeo de invierno se usa mucho en mi zona, sobre todo en la parte de San Pedro, ¿verdad? Se planta mucho ryegrass y se planta mucha avena de pastoreo directo, ¿verdad? Realmente son pastoreos diferidos, no se puede utilizar todo el tiempo por el exceso de humedad que tiene y algunos componentes de la avena, pero funcionan muy bien con una suplementación también estratégica al lado, ¿verdad? Generalmente el heno de avena no suele rendir mucha cantidad, pero sí veo que se hace mucho heno de pasturas, de otro tipo de pastura como braquiarias, terrenos bien preparados y vamos a decir, en sí enifican toda la pastura, ¿verdad? Sobre todo terreno bien preparado para meter maquinaria. Esa era más o menos lo que se usa en la zona de San Pedro, ¿verdad? En otras zonas casi no utilizan el verdeo de invierno. Quiero poner un poco también a
sacar un poco una alternativa muy interesante y más aún en la zona del sur, centro-sur, Misiones, Ñembucú, un poquito está entrando también, algo en Itapúa, tenemos en Paraguarí bastante. Lo que sería el rastrojo del arroz, como mencionaba Víctor, es una alternativa muy, pero muy interesante también, pero requiere un coadyuvante, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante y que necesita que nosotros como técnicos o como productores le apoyemos un poquito a los animales dándole un coadyuvante para que pueda aprovechar ese material que normalmente es bastante fibroso, pero que sí sirve como fuente también de nutrición animal y más aún durante los periodos críticos. Bien, voy a pasar un poco también a... Quiero compartir una experiencia, Héctor, antes que pases, por favor, en la parte de almacenamiento, que en Campo 9 está tomando mucha fuerza, Héctor, el tema del hernilaje, en donde el pasto de corte, ya sea Tifton, Brisanta o la pastura que hubiera, se está ensilando, Héctor, y es una alternativa muy válida. Una alternativa muy válida que se está haciendo cada vez mayor volumen en la zona de, sobre todo Campo 9, ¿verdad? Y una experiencia que estuve conversando ya con un productor y queremos cuando vaya, si hay resultado o ya sea el resultado que salga, voy a compartir con todos. Vamos a probar enificar rastrojo de caña de azúcar. ¿Está bien? Está por entrar la cosecha de caña de azúcar y vamos a probar una parcela, vamos a hacer enificado de rastrojo de caña de azúcar. Entonces esa experiencia cuando haya vamos a compartir también, Héctor. Buenísimo, son alternativas que de repente si estás en la zona de producción, que en tu caso la zona de Cazapá, Villarrica, parte de Caguazú, tiene bastante producción, así que es una alternativa muy, pero muy interesante, al igual que la que mostrábamos, que es el rastrojo del arroz en este caso, ¿verdad? Bien, y hablábamos de un coadyuvante. ¿Qué podemos usar en el caso de que estamos usando forrajes conservados o rastrojos? Pongo un poco en el zócalo sales proteinadas, algo que en los últimos años fue tomando protagonismo, fue haciéndose parte, un aliado estratégico del productor ganadero durante la etapa crítica, ya sea otoño, invierno, parte de la primavera. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es, en qué consiste esto, Francisco? Bueno, antes que nada, quisiera recalcar que todo este tipo de enolaje, silaje, forma parte de un voluminoso o aporte de fibra, ¿verdad? Estamos también en varios confinamientos que están haciendo ese ensilaje de pastura, como se refirió Víctor recién, y le funciona muy bien, cosa que yo creo que es uno más simples. Y lo simple no significa que es fácil, sino que uno de los sistemas más simples para cerrar un confinamiento grande, ¿verdad? Me están ensilando pastura de Mombasa, coloniales, y usan como voluminoso. Como te decía, son todos voluminosos, ¿verdad? Aportan el volumen para llenar el rumen, ¿verdad? Para llegar a balancear la dieta necesitamos otros componentes, otras composiciones, otros productos. Y antes que nada quisiera empezar a definir un poquitito lo que son las sales proteicas, cuya composición está dada por unos núcleos microminerales, macrominerales, en los cuales se destaca el fósforo, y proteína. Puede ser proteína vegetal, pura, verdadera, o de nitrógeno no proteico derivado de la urea, ¿verdad? Para completar la proteína. Generalmente se usan desde 20 hasta 40% de proteína, es lo que hay en el mercado.
más o menos llega a suplir la necesidad de proteína que estamos necesitando en los momentos de sequía, ¿verdad? Hablamos de repente a grandes rasgos que una pastura verde normal en buen estado aporta el 80% de la proteína necesaria, y en un estadio de seca o un pasto seco o un heno en pie aporta nada más que el 15 al 20%, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que suplir esa necesidad de proteína del rumen. Y ahí viene, vamos a decir, cómo se inicia la demanda de la sal proteica, de las sales proteicas. Se inicia, yo creo que en la generalidad de los casos tenemos nosotros campos grandes, potreros grandes, donde no se llega normalmente día a día a los potreros. Entonces se necesitaba un producto de buena calidad que se le pueda poner a un animal una vez cada 15 días o cada mes, vamos a decir. Empezó a tener buenísimos resultados, sobre todo en el Chaco, donde hay potreros de 1.500 hectáreas y 300, 400 vacas donde se pasa el invierno. Y empezó a tener muchísimos y muy buenos resultados, ¿verdad? Bueno, lo que sí que las sales proteicas entran a suplir la falta de proteína que se demanda en la época de seca. Más o menos es lo que la premisa inicial donde empezamos vamos a decir, a cotejar estos productos. Hoy en día, normalmente la ganadería, vamos a decir, semi-intensiva, como se refirió Víctor, a la época de poca oferta forrajera, estamos hablando de la época de otoño-invierno, donde normalmente se producen los destetes, ¿verdad? Esos destetes se transportan todos a otros lugares donde son lugares de terminación o engorde. Justamente estamos en la época de menor oferta forrajera y ahí generalmente se suplementa el animal para que ese animal no baje de peso, se mantenga o inclusive suba. De repente nosotros manejamos subas bastante ya grandes, vamos a decir, y con estas sales proteicas, que yo bien les llamo balanceados de bajo consumo, lo que nosotros logramos es, como su nombre lo dice, el animal come a su voluntad, autorregulándose, actúa como un balanceado de bajo consumo y tenemos resultados óptimos en el sentido de que ese animal que normalmente en una pastura está ganando 500, 600 gramos por día, nosotros le hacemos una posta en la época de baja oferta forrajera y le seguimos haciendo ganar esa misma cantidad. Si nosotros suplementamos y le hacemos ganar más, porque las herramientas están, ¿verdad? Le podemos hacer ganar 1 kilo, 1,5 kilos al elefante. Cuando le agregamos a la pastura, va a volver a bajar a su consumo a 500, 600 gramos. Entonces también redunda en una pérdida, ¿verdad? Entonces ahí, vamos a decir, empezaron a surgir con gran éxito, muy bien vistos por todos los productores y sobre todo también mirando no solamente los resultados físicos, sino también los resultados económicos, ¿verdad? Porque realmente los precios del producto en relación al kilo de carne producido dan positivo. Y sobre todo también simplifica mucho, vamos a decir, el día a día del productor, porque no tiene que estar dando un volumen grande día a día, ¿verdad? Uno puede aplicar, como es autorregulado, se puede aplicar cada semana, cada 15 días, dependiendo de la infraestructura, de las tolvas, de los comederos que uno tenga, ¿verdad? Hoy día esto ya superó vamos a decir, la barrera de la suplementación estratégica invernal o de seca. Hoy ya hay también suplementación de sales proteicas energéticas, ¿verdad? O energética proteica, que hace el efecto contrario, ¿verdad? Suple la deficiencia o la baja oferta o la altísima oferta de urea en el pasto. Y lo que hacemos nosotros es regular con la energía que le damos la sal energética proteica, regulamos en beneficio de una suba mayor otra vez. Y Héctor, como te decía, vamos a decir una síntesis de lo que sería, vamos a decir, los beneficios que tienen estas sales proteicas o balanceados de bajo consumo. El animal come a voluntad, autorregulando el consumo.
También corrige posibles deficiencias de proteica en el rumen, evita que el animal pierda peso, inclusive tenemos ganancias de peso. Después te voy a referir otra vez, puede mantener o ganar, te voy a referir por qué. Porque debe contarse con suficiente pasto seco o heno en pie. Vamos a hacer, básicamente, no tenemos ninguna reserva forrajera. Tenemos potreros descansados con pasto seco, heno en pie. Esa ya es una buena alternativa. Así empezamos, ¿verdad? Después ya podemos ensilar, podemos hacer heno, podemos hacer verdeo de invierno. Eso ya son técnicas un poquitito más ya avanzadas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener mucho volumen de pasto seco. Porque un chiquitito quiero explicar esto, cómo actúa la sal proteica, ¿verdad? Los altos niveles de urea, ¿verdad? Que tiene, que están corregidos, o sea, no, son altos, pero son, no tienen riesgo, vamos a decir. Hacen que la flora microruminal tenga una altísima reproducción, y esta flora ruminal hace que el animal tenga mucha avidez de levantar y levanta mucho más ese pasto seco. Entonces, ese pasto seco lo que hacemos es transformarla en energía y redundar en una ganancia diaria de peso. Que te quería comentar que el año pasado, por ejemplo, empezamos con un grupo grande en la zona de Agua Dulce, Chaco, con toros de 400 kilos, con pasto seco, pero ya no era un heno en pie, un heno blanco, lindo, recién caída de la lada. Ya era una paja roja, muy mala calidad. Tuvimos 600 gramos de ganancia diaria con una sal proteica, proteica Chaco específicamente, ¿verdad? Esa experiencia tenemos ya guardada para que teníamos la idea de hacer una charla en la Expo este año. No sé si es que vamos a decir se va a hacer o no la Expo, no sabemos, todavía estamos en la incertidumbre, pero tenemos esa experiencia y yo creo que hoy la niña bonita es la sal proteica, porque con esta crisis también tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? O sea, el ganadero no puede perder, nada de nosotros no podemos perder, nadie puede perder. Y tal vez hoy el ganado, el gordo está barato, pero el desmamante también está barato, o sea, la reposición está barata, vamos a decir. O sea que esto continúa, esto no se corta, y yo creo que en 90 días esto va a revertirse totalmente la situación. Y bueno, eso es lo que te puedo decir de nuestras sales, ¿verdad? No sé si Excelente. que se comenta una otra cosa. Excelente, Francisco. Quiero recordarle a los que nos están viendo que tenemos para sorteo que viene con su estuche totalmente para regalo, para quedar bien con la novia, con la esposa, o con el novio, o con el esposo, o con el marido. Entonces también pueden participar compartiendo o escribiendo un comentario en la transmisión. Excelente, Francisco. Yo quiero hacer una pequeña, perdón, si me da quiero hacer además de felicitarle a Francisco por la excelente exposición, ¿verdad? También hacer un poco también de síntesis de lo que es hoy en día las sales proteicas, ¿verdad? Anteriormente se hablaba de una sal proteica, una sal únicamente ureada, ¿verdad? Compuesta por macro y microminerales y solo urea, ¿verdad? Hoy en día nosotros vimos como empresa, ¿verdad? Como técnico, como empresa, estamos viendo que esa asociación de proteínas, tanto vegetal, ¿verdad? Y una proteína de alta digestibilidad como es la urea, tiene mejores resultados, digámosle, en la conversión diaria de peso, en la ganancia de peso. Entonces, eso hace que haya un equilibrio tanto de la proteína de rápida absorción, ¿verdad? Y una proteína de absorción un poco más lenta, ¿verdad? Que es la proteína de origen vegetal, ¿verdad? Entonces, como dice Francisco, los resultados, antes se pretendía una ganancia de 300 o mantenimiento, ¿verdad? Inclusive de lo que era únicamente con sales ureadas. Hoy en día, aportando una proteína de digestión un poco más lenta y consociada con esa proteína de rápida absorción, o sea, los resultados mejoraron exponencialmente, ¿verdad?
Esto se da en el caso de, como dijo Francisco, en el caso de rastrojos de heno pasados, ¿verdad? En pastura de gato Panic, se da en Pangola, heno de Pangola, en Santa. O sea, dependiendo de la calidad de la fibra, estos resultados mejoran, ¿verdad? También un punto que a mí me tocó vivir mucho cuando estaba por Caguazú también, y es el tema de los ensilajes de Camerún o Mar Alfalfa, ¿verdad? Que son ensilajes con excelente potencial, ¿verdad? De crecimiento para el animal o de resultados para el animal, ¿verdad? Con muy alta humedad, pero con nutrientes de proteína de muy buena absorción también. Hoy en día es una alternativa bastante utilizada tanto para productores o para confinadores, ¿verdad? El tema del ensilaje de Camerún y de Mar Alfalfa, Héctor. Excelente, José. Yo creo que las sales proteinadas hoy en día están tomando protagonismo. Estoy compartiendo un poco algunos comentarios también. Saludos para Francisco, para José, para Víctor, que están llegando de todos los que nos están viendo. Y como les decía, eso también a nosotros nos motiva y nos da ganas de seguir, porque realmente estar aquí exponiéndonos un poco a todo el mundo, porque hoy en día a través de las redes prácticamente llegamos a cualquier parte del mundo. Yo creo que es también digno de destacar por parte de los colegas. No somos expertos en esto, nosotros somos veterinarios, ingenieros agrónomos, nuestro mundo está en el campo, está con los animales, pero estamos tratando también hoy en día que estamos confinados, de alguna forma también capacitándonos un poco como para poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos, ¿verdad? Tratar de vincular un poco, vincularnos cada uno desde su casa, haciendo una transmisión virtual, ¿verdad? Y llegar a los productores. Si bien muchas veces nuestra intención es darle mucha información, darle un cúmulo de información grande a los productores, nuestra principal misión es que se lleven 1 o 2 tips para aplicar. Más que tener un montón de información disponible, me gustaría que se lleven 1 o 2 cositas como para aplicar. Y en ese sentido, lo que comentaba Francisco y José también es muy, muy interesante, que muchas veces tenemos el forraje pasado, aquel forraje que tiene mucha fibra, tanto FDA como FDN, ¿verdad? Y eso hace que el llenado físico del animal se llena el rumen, la panza, y el animal no puede meter más. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están ahí adentro no pueden aprovechar ese pasto, esa fibra. Entonces lo que hacemos con las sales proteicas o proteinadas es justamente darle los insumos necesarios a ese rumen, le damos los nutrientes que necesitan esos microbios, esa microflora ruminal, como para multiplicarse exponencialmente y poder atacar ese forraje, esa fibra de baja calidad y aprovecharla y convertirla en energía, como decía Francisco. Y ahí quiero entrar un poquito a mencionar lo que es una sal mineral y una sal proteinada. Normalmente escuchamos hablar de las sales minerales y hoy en día estamos hablando mucho de las sales proteinadas. Bueno, existen en realidad tres escenarios distintos, ¿verdad? Porque en mi zona tengo todavía aquí el productor tradicional que le da sal blanca a sus animales. De ahí tenemos que hacer un salto exponencial hasta aquel que ya le da sal mineral, que ya está avanzado, pero terriblemente. Y de ahí otro salto a aquel que está usando ya sales proteinadas, ¿verdad? Bien, la sal mineral, como su nombre lo indica, está formado por minerales, tanto macro como micro. Macrominerales y microminerales, ¿verdad? Sin embargo, las sales proteinadas tienen, además de los macro y de los micro, también tienen proteína, ya sea proteína de origen vegetal, como puede ser harina de soja, canola, girasol, algodón,
o nitrógeno no proteico, que también es una fuente, un aliado estratégico del productor en la época de crisis, ¿verdad? De invierno, donde la fibra está alta. Pero además de esa proteína o de ese nitrógeno que nosotros tenemos en la sal mineral, también las sales proteinadas, en las sales proteinadas, también tenemos aditivos que pueden ayudar a favorecer o mejorar la digestibilidad de esos forrajes y también ayudan normalmente a que la sanidad del rumen sea más mejor y aproveche más los nutrientes. ¿Es así, colegas, compañeros? Correctísimo, Héctor. Es muy clara la explicación realmente. Espero que estén entendiendo los que nos están viendo en vivo. Veo que hay muchas preguntas, Héctor. Muchísimas luego. Entonces, Eh, bien, vamos a mostrar un poco algunas preguntas y de repente podemos ir respondiendo algunas sin antes, no quiero pasar a eso sin antes saludarle a don Aníbal Astigarraga, un gran amigo, gran trabajador de la zona de Encarnación, es distribuidor de Indaval hace más de 15 años. También quiero saludarle a Oscar Gómez de la zona de Ñembucú, agroveterinaria El Amigo, que está compartiendo con nosotros este video en vivo. Gran trabajador de la zona de Ñembucú, más de 17 años como distribuidor ahí. Ya todo un emblema, toda una eminencia ahí en su zona. Bien, vamos a hablar un poquito de algunas preguntitas. Encontré hace rato una pregunta que nos decía si el rastrojo de arroz se puede enificar y si sirve. Son tantas las preguntas que de repente se me va. Acá encontré esta. Vamos a empezar por esta y si querés responderle, Víctor. sí. En lo de rastrojo de arroz hay algo sobre eso, dice. No, entiendo la pregunta, que si hay alguna información sobre el tema, ¿verdad? Y yo le respondo que sí, ¿verdad? Hay información, se tienen análisis inclusive bromatológicos del rastrojo de arroz. Tiene altísimo FDN, sí, pero sirve para épocas de crisis. Les comento que en una estancia en YouTube, donde hice mis primeras armas en la profesión, había una rosal y eso después de la cosecha usábamos el rastrojo en pie, ¿verdad? Y eso ayudaba muchísimo en la época de crisis, porque el arroz, si mal no recuerdo, en esta época ya está en plena cosecha, Héctor. Así es, Víctor. Así es. Bien, seguimos un poco con los comentarios, también gente que nos está escribiendo desde General Artigas. Acá vemos también agradece la aclaración. Y este es un tema interesante. Voy a poner un poco en el panel para ver qué nos responde José sobre este tema. bueno, un poquito hablar de la burlanda, ¿verdad? Que para lo que comentamos, la burlanda sería un producto de destilación que sobra del maíz, ¿verdad? Una vez que se saca el alcohol del maíz, queda la burlanda como un residuo. Esto es una alternativa bastante utilizable hoy en día, dependiendo del costo del maíz, ¿verdad? Pero en la zona de Campo 9, zona de San Pedro, donde están las productoras de etanol, están utilizando bastante, ¿verdad? Solamente que la burlanda en sí tiene restricciones o tiene limitantes en el consumo, Héctor, ¿verdad? No podés agarrar una dieta de consumo o utilizar al 100%, ¿verdad? Dentro de una dieta tiene su limitante por la cantidad de ácidos grasos que tiene la burlanda, ¿verdad? Excelente proteína, entre 20 y 25 proteína, ¿verdad? La burlanda húmeda. La burlanda seca puede llegar hasta 32, ¿verdad? La burlanda húmeda tiene un nivel altísimo de humedad, de prácticamente el 80%.
Entonces también muchas veces hay que evaluar, ¿verdad? Si estás pagando por agua o estás pagando por ingredientes, ¿verdad? Pero es un elemento bastante útil hoy en día que se está utilizando en varias zonas. Muy bien. Justamente es esta siempre mi, digamos, siempre es un debate que yo tengo sobre el tema. Cuando me plantean el tema de comprar burlanda húmeda, siempre recomiendo que si va a ser en una zona de producción de burlanda húmeda donde sea muy accesible el costo, sí vale la pena utilizarlo como materia prima. Pero si vas a estar pagando mucho flete por esa materia prima, hay que evaluar que nosotros tenemos que comprar materia seca, porque Sí, de eso es lo que se alimenta. Siempre lo repetimos, Héctor, que los animales, los bovinos, ¿verdad? En este caso, lo que nos toca hablar, los bovinos se alimentan de materia seca, ¿verdad? justamente Así es, estamos Víctor. hablando, para hacer una comparativa de esto, ¿verdad? Vos estás comprando, un ejemplo, de 1000 kilos de burlanda húmeda, vos estás pagando por prácticamente 200 kilos de materia seca, ¿verdad? Entonces evaluar también un poco el costo y también el impacto que tendría en la dieta esto, ¿verdad? No es darle volumen, volumen no significa ración, ¿verdad? No significa eso que el animal va a aprovechar los 10 kilos, ¿verdad? Inclusive le está sobrellenando el rumen muchas veces con este tipo de alimentos bastante húmedos, ¿verdad? Además, como siempre, como vuelvo a repetir, y siempre fue un tema de discusión, como dice Víctor, en la zona de Campo 9, la cantidad de grasa que tiene o de ácidos grasos, ¿verdad? Que también son un poquito, juegan contra muchas veces en la terminación del animal o en la, digamos, en la preparación del animal. El animal empieza a llenar bastante grasa antes que carne, ¿verdad? Y también después te llegan a castigar esto en los frigoríficos. Sobre una Cuidar, es cosa que tiene un la ingrediente para burlanda, cuidar, perdón. ¿sí? Disculpa, José, una cosa que tiene el tema de la burlanda húmeda es cómo almacenar, ¿verdad? Exactamente. Uno puede recibir 100.000 kilos de burlata húmeda y se te va a pudrir todo. O sea, si está al lado de la fábrica, en todo caso te va a servir, pero si no tenés cómo almacenar, eso automáticamente va a empezar a arder y va a prenderse fuego. O Buenísimos los sea, comentarios y las consultas de la gente que se está sumando. Realmente me llena de alegría porque estamos teniendo muy buena interacción. Se nota que la gente le está gustando a la gente nuestra presentación. Y también lo que comentabas es muy cierto. Lo que comentaban ustedes que el almacenaje muchas veces es algo que dificulta un poco el manejo. Tengo también la experiencia en algunas fincas donde voy que se les ofrece algún producto relativamente barato, en teoría, ejemplo, la cebada cervecera, ¿verdad? Que también suelen traer hacia mi zona y en primer lugar tiene 85 a 90% de agua y le dicen, te voy a dar a 300 a 400 guaraníes y tenés que llevarlo desde Asunción hasta el interior y estás transportando el 90% de agua, ¿verdad? Y luego para procesar eso y almacenarlo es todo un tema. Y ocurre muchas veces eso mismo con la burlanda húmeda. Como comentaba José, es un productazo, ¿verdad? Un producto muy bueno en el caso de que sea seco, ¿verdad? Bien, entonces estamos hablando de varios temas. Está muy interesante el debate, la charla que estamos teniendo. Y me gustaría un poquitito, voy a presentar una ponencia que me gustaría compartir con ustedes y quiero, quiero que podamos conversar sobre este tema. Voy a sacar el zócalo para que podamos hablar un poquito de esto. ¿Se ve ahí, compañeros, la tabla que Perfecto. estoy mostrando? Bien. Se ve súper bien. Quiero empezar un poquito hablando de lo que tenemos ahí. 4 productos.
tenemos balanceado, tenemos concentrados, tenemos sal mineral y sales proteinadas. Vi algunas preguntas dentro de los comentarios que decían cuánto consume, cuánto es el consumo de tal o cual producto. Y en ese sentido quiero hacer una breve introducción y después le voy a pasar a los compañeros que están en el panel un poco para que podamos hablar. En este caso vemos en la primera fila, vemos balanceados, que puede ser varios tipos de balanceados. Tenemos, en este caso es para novillos, que tenemos de 12 hasta 15% de proteína. También contamos con balanceados de terneros que van con mayor cantidad de proteína. Eso podemos hablarlo en otro programa, ¿verdad? Porque realmente es todo un mundo también el por qué mayor proteína en los animales jóvenes y menor proteína en los animales adultos, ¿verdad? También es un tema súper interesante que podemos compartir. Si tenemos un animal con 300 kilos, que es la tercera columna, lo recomendado es darle 1% del peso vivo. En este caso puede ser 1% de 300 kilos, son 3 kilos. Si tenemos un producto a 1.300 guaraníes multiplicado por 3, nos da 3.900 guaraníes de consumo por día. En la segunda fila vemos que tenemos el mismo balanceado, el mismo quilaje del novillo o de la vaquilla o de la vaca. Si le damos 1,5% y apuntamos a una mayor ganancia diaria de peso, tenemos 4,5 kilos por el mismo precio, 1.300, nos vamos prácticamente a 5.800 guaraníes por día. Eso es nuestro costo en suplementación de balanceados. ¿Por qué empiezo con esto? Porque vamos a ver las distintas alternativas para apoyar a aquello que estábamos hablando hoy, tanto el ensilaje, el heno, el verdeo de invierno, los rastrojos, las distintas alternativas que tenemos para ayudarle en este caso a los productores y desmitificar, romper un poco aquel mito que dice que darle tal o cual producto cuesta caro y es imposible. Acá en esta planilla vemos que tenemos alternativas pero muy accesibles para esta crisis forrajera. Bien, José, te paso un poco la posta para ir hablando de los concentrados. Bueno, gracias, Héctor. Un poquito hablamos, como explicó Héctor, los balanceados, ¿verdad? Que son, para hacer un poco un resumen, está compuesto también de los minerales, la parte proteica y parte energética, ¿verdad? A diferencia de los concentrados, que son prácticamente minerales, ¿verdad? Proteínas que pueden ser de origen vegetal y proteína o nitrógeno no proteico, ¿verdad? Que es la urea. En este caso, los concentrados carecen de un alimento energético, por lo que su utilización puede ser de forma directa en un rastrojo donde que podamos tener una buena cantidad de pastura con alta carga de buena fibra, claro, ¿verdad? O hacer una mezcla con maíz, con un sorgo, con una avena, ¿verdad? Que son alimentos energéticos, ¿verdad? Para llegar a un balance también de un 12 a 13 a 15% de proteína, ¿verdad? Pero también hoy en día la utilización de concentrados, estamos haciéndola de forma directa a los animales, ¿verdad? Con un consumo estimado del más o menos del 0,33% por kilo de peso vivo, ¿verdad? Entonces, un concentrado hoy en día de 32 a 40% de proteína está consumiendo entre 1 kilo a 1,5 kilos por animal día, ¿verdad? Entonces, también es una alternativa bastante válida hoy en día de la utilización de los concentrados, ¿verdad? Entonces, cuando nos preguntamos qué usamos, ¿verdad? ¿Usamos un concentrado o usamos un balanceado? O una sal proteica, ¿verdad? Yo siempre pongo en consideración eso de los clientes. Yo le pregunto, ¿y cómo está tu oferta forrajera? ¿Qué cantidad de volumen tenés, tanto de ensilaje? ¿Cómo está tu carga, tu pastura, digámosle? ¿Cómo está tu rastrojo? ¿Cómo está tu camerún? ¿Es para aguantar? Entonces ahí vemos las diferentes alternativas que le ofrecemos al productor, ¿verdad? Si el productor te dice, mira, José, tengo mucho pasto, tengo
buena carga de fibra, esto, mucho volumen. Bueno, entonces tenemos la alternativa entre una sal proteica de un consumo mínimo, un concentrado de un consumo medio, y optamos a menor cantidad del balanceado, ¿verdad? O queremos cuidar la pastura y entonces optamos por un balanceado y también eso disminuye la cantidad de consumo de pasto también, Héctor, ¿verdad? Entonces, esas son alternativas que vamos manejando, ¿verdad? Disculpame, me adelanté un poquito, pero quería hacer una diferenciación de lo que es la utilización entre concentrados y balanceados, Héctor. Perfecto. A lo que va José, sí, a lo que va José, es importante resumir un poco lo que dice José en el tema de que los animales tienen una necesidad de materia seca establecida, entonces tenemos que llenar ese requerimiento de materia seca, por eso a veces se recomiendan los concentrados, otras veces los balanceados, dependiendo de la oferta forrajera, como mencionaba José. Quería aportar eso, Héctor. Excelente, excelente, Víctor. Totalmente de acuerdo contigo, con José también. Las alternativas que tenemos son varias. Entonces, el técnico y el productor pueden analizarla y pueden tomar la mejor decisión, siempre pensando en el costo-beneficio, lógicamente, ¿verdad? Vemos que también tenemos en la quinta y en la sexta fila, tenemos sales minerales. Ponemos como ejemplo simplemente esto como para que podamos tener números, porque finalmente decimos que los números no mienten, ¿verdad? Analizamos los números y en ese sentido quiero hacer un poco un comentario. Vemos que una sal, por ejemplo, de 65 de fósforo, una indasal cría, en el caso de las sales, normalmente las evaluamos por la cantidad de fósforo que tiene, de una manera tradicional y casi universalizada acá en Paraguay de conocerle a las sales. Si tenemos un novillo, una vaca de 300 kilos, el consumo de esa sal más o menos ronda los 90 gramos por día. 90 gramos. Y si esa sal cuesta 3.600 guaraníes en el mercado, vemos que la incidencia es apenas 324 guaraníes por día. En el caso de que tengamos una sal con 20 de fósforo, una sal para engorde, en el caso de que estemos dándole, por ejemplo, a un novillo, estemos dándole buena cantidad de maíz o buena cantidad de nutrientes en el balanceado, el producto que vamos a usar es un producto más económico. ¿Por qué? Porque la cantidad de fósforo baja y probablemente también de los microminerales. Ese animal puede estar consumiendo de 450 kilos, puede estar consumiendo 110 a 115 gramos y la incidencia del costo de la sal por día es 270 guaraníes. Eso es en lo que respecta a sales proteinadas, perdón, a sales minerales. Y después pasamos ya en las dos últimas filas a lo que son las sales proteinadas. Y en ese sentido vi una consulta también de cuáles son las sales que tiene Indaval en este caso. Nosotros tenemos varias alternativas en este caso, varias. Tenemos la que es nuestro buque insignia, como se le dice, que es la Proteica 35, que es un producto prácticamente top, que funciona súper bien. Tenemos la Urea Pro, Proteica 35, tiene 35% de proteína. La Urea Pro tiene 45% de proteína. La Proteica Sur tiene 40%. La Proteica Chaco, que está con un poco menos de proteína. 30. 30. Tenemos varias alternativas. Varias alternativas. La Como pre-feeding, vemos, que también es un productazo, Héctor. el pre-feeding en el caso de los terneros al pie de la madre o en forma estratégica también es un producto, un aliado estratégico para el productor. Vemos acá en el cuadro que el consumo de las sales proteinadas es más alto que las sales minerales. José, ¿podrías darnos un poco una explicación de a qué se debe eso? ¿Cuáles son los costos que vemos en los cuadros? Sí, Héctor. El consumo se da mayor. ¿Por qué el consumo, verdad? Porque el animal tiene un requerimiento básico de proteínas
tiene un requerimiento básico de minerales, pero entonces, ¿qué hacemos con esta sal proteica, verdad? Como si a un animal le damos 90 gramos o 100 gramos, es imposible suplir la cantidad de necesidad proteica que tiene este animal, ¿verdad? Entonces, se hace un balance de dieta y se hace un cálculo, ¿verdad? De que cada 100 gramos o 1 gramo de sal es para 1 kilo de peso vivo, ¿verdad? Entonces, sería que un animal de 200 kilos te estarían consumiendo 200 gramos de sal proteica. ¿Qué significa esto? Significa que, de acuerdo a la categoría, uno tiene que llenar ese requerimiento mínimo de proteína ofrecida para el animal, pero no acordarnos solo que es solo proteína, sino también tenemos que tener en cuenta los macro y microminerales. ¿Y cuál es de los más importantes de los macros? El fósforo, ¿verdad? Y una pregunta que siempre nos hacen cuando llegamos a asesorar o llegamos a los clientes, nos dicen, ¿por qué una sal, una mineral o, perdón, una indasal tiene 40, 60 de fósforo y tu sal proteica tiene 12, ¿verdad? Por ahí se da por el consumo, Héctor. Por ejemplo, en una indasal cría, vos tenés un consumo de 90 gramos, ¿verdad? Entonces, vos 90 gramos está aportando lo que el animal necesita de ese fósforo. Y vos en una sal proteica está aportando en 200 gramos lo que ese animal necesita de fósforo y lo que necesita de proteína, Héctor. Excelente, José. Entonces entendemos que de ese resumen, entendemos que una sal mineral el consumo varía entre 20 a 30 gramos por cada 100 kilos de peso. Entonces podríamos tener un consumo de entre 80 a 120 gramos por animal, dependiendo del tamaño. Y en el caso de las sales proteinadas, el consumo va de 100 gramos por cada 100 kilos de peso vivo. Eso sería que un animal de 400 kilos estaría rondando los 400 gramos de consumo. Y si vemos el cuadro, un costo de 2.500 guaraníes de una sal proteinada, comiendo 200 gramos, un ternero, un desmamante de 200 kilos, el costo por día es de 500 guaraníes la suplementación. Y un animal adulto, lógicamente, va a estar consumiendo aproximadamente 1.000 guaraníes. En ese cuadro, que aquellos que nos quieran consultar en forma privada después, vamos a dejarle nuestros contactos también cuando nos despedimos. Podemos pasarle esto para que ustedes tengan un panorama bien claro y bien explícito de lo que es, de cuánto cuesta cada suplementación y cuánto también es la expectativa de ganancia diaria de peso, ¿verdad? Porque muchas veces el invierno no es para ganar peso, sino para mantener peso o no perderlo, ¿verdad? Entonces, Francisco, si quieres dar un poco un pantallazo de lo que es este cuadro, como para pasar a mostrar algunos comentarios. Sí, yo lo que quería acotar sobre todo, Héctor, es no apuntando mucho a una necesidad o a una deficiencia del establecimiento. Acá tenemos que tener en cuenta también que esta es una suplementación, ¿no? Esto suple no eventuales déficits, sino que esto, al tener vos un 1%, un 1,5% o un 0,100% del peso vivo del animal, nosotros lo que estamos haciendo también es aumentando la capacidad de carga de un establecimiento. Entonces, vamos a suponer que vos tenés supercarga, ya estás, vamos a decir, sobrecargado. Al suplementar, vos lo que estás haciendo es aumentando esa capacidad de carga, pues ese animal al comer o al estar suplementado, redundo trayendo en la palabra, sobra forraje, ¿verdad? Entonces, el beneficio no es solamente la ganancia de 10 pesos, sino que también nosotros aumentamos el espacio físico de los animales, ¿verdad? Vamos a suponer, si usamos un 1% de balanceado, nosotros estamos prácticamente pudiendo cargar 1,5 más animales en esa misma hectárea que estamos cargando. Si consideramos que el 3% del peso vivo es más o menos lo que come un animal, si nosotros estamos supliendo esa necesidad en 1%, casi ya nos queda un 50% más de que podemos sobrecargar ese mismo lugar donde estamos pastoreando, suplementando, lo que sea. Esa acotación quería hacer. Muy bien, Francisco, no sé si tenés algún inconveniente con el internet porque no te estamos visualizando. El audio sí, pero la imagen no está saliendo.
Aprovecho un poco también mientras se restablece la señal. Voy a mostrar un poco algunos comentarios. Y acá este aparentemente es un comentario muy interesante. Dice Freddy Rolón. ¿Pueden hablar de la sal proteica energética, por favor? ¿Cómo podemos usar? Le dejo a este Sí, muchacho. la proteica energética. Sí. La proteica energética es más recomendable su uso en épocas de lluvias, ¿verdad? En épocas de agua, cuando la oferta forrajera está bastante alta y la calidad de los pastos es muy buena. Por su alto tenor de contenido de proteína, hay un desbalance en esa pastura y el signo característico cuando la pastura es muy buena es que vemos en los animales en el campo una diarrea. En realidad no es una diarrea, sino una materia fecal más blanda, menos consistente y de color verde, verdoso. Entonces eso nos indica que nuestra pastura está con una calidad muy buena y un alto contenido de proteína. Y debemos de equilibrar eso, porque si estamos teniendo estamos viendo que la materia fecal está teniendo ese comportamiento, nosotros estamos dejando de aprovechar esa composición de la pastura. Podríamos ganar unos gramos más y entonces ahí entra a actuar la proteica energética para poder levantar y utilizar al máximo la capacidad de nuestra pastura, Héctor. Quería comentar una cosa, Héctor. Excelente, sí. En establecimiento de punta, hoy estratégicamente dividen ellos en dos estaciones: invierno seca, verano húmedo. Y ellos están suplementando prácticamente todo el año y usan la proteica sola en la época de seca, verano e invierno. Automáticamente cuando empieza a verdear el pasto le cambian a una energética proteica, ¿verdad? Están suplementando todo el año y los animales acortan la invernada, acortan el tiempo de invernada, y esos animales al mismo tiempo, una vez llegado a los 300 kilos, ya son encerrados en feedlot y terminados a corral. Con esto lo que ganan es tiempo, ganan que tienen solamente un carimbo y medio prácticamente en toda la estancia en 18 meses, y acortan la invernada de 24 a 18 y 18 inclusive a 14 meses. Ellos están entregando ya novillos de 450 kilos y con el peso exigido por el frigorífico. Esa es más o menos la utilización hoy de las proteicas y las energéticas proteicas. Me quedo con Una dos tremenda conceptos. eficiencia. Me quedo con dos conceptos. Uno, lo que comentaba Víctor, que es el tema de para qué usar la proteica energética. Es para el balance de aquellos pastos con mucha proteína o con mucho nitrógeno, ¿verdad? Cuando está muy, muy verde, entonces le balanceamos para que no ocurra ese desbalance proteico energético. Y el segundo concepto que nos aportaba Francisco es que la suplementación prácticamente ya no es solamente en el invierno, sino se lo hace todo el año, ¿verdad? En forma estratégica. Invierno, sal proteica; verano, sal proteico energética. Y le tiro esta pregunta a José, la que está ahora en el Zócalo. ¿Cuál es la fuente de proteína que tiene la sal proteica? Bueno, como comentaste ahora todo, Héctor, hoy en día nuestras sales proteicas están caracterizados por dos tipos de fuentes proteicas, ¿verdad? Que es la proteína vegetal. Como empresa somos productores de oleaginosa, ¿verdad? Harina de soja, canola, girasol, y el nitrógeno no proteico en forma de urea, ¿verdad? Son las dos fuentes proteicas que estamos utilizando hoy. Y esto varía de acuerdo, como comentaste, Héctor, de acuerdo la sal proteica que estamos teniendo, varía la composición de uno u otro producto, ¿verdad? En algunas sales proteicas tiene mayor composición de proteína vegetal, menor de urea, y en otras tiene mayor composición de urea y menor de origen vegetal, dependiendo de la zona y utilización. También es importante aclarar, Héctor, ¿verdad? Que de acuerdo a la regulación de consumo que habló Francisco, ¿verdad? También esto está estudiado, está probado y está con resultados, ¿verdad? Nuestras sales
nosotros las proteicas, ¿verdad? La proteica sur con un consumo todo para la zona sur, centro de Paraguay, la urea pro que utilizamos prácticamente en todo el centro norte, la proteica 35 que es prácticamente, perdón, para todo el Paraguay, y la proteica Chaco que es una sal específicamente formulada para lo que es nuestra zona del Chaco, ¿verdad? Donde hay una diferenciación no solo en la proteína, sino también en la cantidad de cloruro de sodio, ¿verdad? Que es la regulación de consumo que tiene estos alimentos, ¿verdad? Correcto, y con esa exposición también ya le podemos responder a Leandro Román Fischer, que es un productor de la zona de Itapúa, específicamente de Obligado. La sal recomendada para esta zona es la proteica sur o en todo caso la proteica 35. Ambas alternativas son muy válidas, ya depende un poco de la inversión que querés realizar, Leandro. Bien, vamos a ver un poco otros comentarios como para ir redondeando esta presentación. Nos piden acá, excelente charla, Quiero felicitaciones. saludar al ingeniero Juan Ramírez, que nos está viendo desde Carapeguá. Un gran amigo, ellos son distribuidores ahí en Carapeguá. Amigos muy trabajadores, y el ingeniero además es un gran fotógrafo. Saludo al ingeniero Juan Ramírez. Perfecto, está hecho el saludo. Entonces, quiero responder un poco a Abel Sánchez, que nos dice, excelente charla, felicitaciones. Para calcular kilogramo de heno por animal y gramo de sal proteica por animal, me gustaría responderle a Abel, la cantidad de consumo de materia seca por animal va en torno a 2,5 a 3% del peso vivo. Entonces, un animal que tiene 400 kilos estaría consumiendo aproximadamente 10 a 12 kilogramos de materia seca por día. Y el heno prácticamente tiene entre 85 a 90% de materia seca, lo cual hace que dándole 5 o 6 kilos ya está aportando gran parte de la necesidad del animal. Si es un animal grande con 400 kilos, tendría que estar alrededor de los 8 kilos más o menos. Y aparte una sal proteinada que estaría comiendo 400 gramos más o menos, ¿verdad? Con eso prácticamente estaría pasando de buena manera esta crisis forrajera. Bien, vamos a otro comentario, otra pregunta. Desde Santa María Misiones, el valle de nuestro amigo José. Estamos teniendo varias Saludos un poco a la visualizaciones. gente de San Ignacio, la gente de San Ignacio que nos está siguiendo, a los colegas y amigos y a la familia. Excelente, Sí, excelente. veo que tenés muchos fans, José. Sí, bastante. Con el suministro de sales proteicas ya no se necesita de otra fuente proteica. Pregunta clave. Víctor, ¿qué te parece? O Francisco. Bueno, Sí. tenemos que irnos otra vez atrás, ¿verdad? ¿Qué fuente, qué voluminoso estamos usando? Porque todo aporte que nosotros le estemos dando al animal suma, ¿verdad? Vamos a suponer que un heno de buenísima calidad, estamos hablando de 7-8% de proteína. Con una sal proteica vos ya estás llenando el requerimiento como para ganar 600 gramos por día más o menos, ¿verdad? Justamente depende mucho del objetivo que vos persigas. Las sales proteicas normalmente persiguen mantener o tener una moderada ganancia de peso en una época crítica, ¿verdad? Pero también utilizando, vamos a decir, forraje de buena calidad, ya no necesitas otra fuente de proteína en la suplementación. Dependiendo siempre del objetivo que persigas, ¿verdad? Si vas a encerrar a corral, ya es diferente, ya tenemos que hablar de otro tipo de alimentación. Así mismo, va a depender mucho del consumo de materia seca, del requerimiento de materia seca de ese animal, y reforzando lo que dijo Francisco, y también del objetivo, ¿verdad? Es muy importante tener el objetivo claro para suplementar.
Asimismo, don Aníbal Astigarraga nos pregunta, el consumo de sales proteicas en bateas, ¿cuántos gramos por cabeza por día aproximadamente? Lo que habíamos respondido hace rato es 100 gramos por cada 100 kilogramos de peso. Eso dependiendo si está a campo o si está confinado y tiene alguna fuente de fibra también. Y estando expuesta al sol no perjudica la calidad y el rendimiento. Yo creo que lo que nosotros normalmente buscamos es que todos los saleros, tanto de sales minerales como de sales proteinadas, tengan cobertura del sol y de la lluvia, lógicamente. Y lo que recomendamos es no exponer tampoco la sal a la humedad. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces usamos proteína de origen vegetal, también tenemos que tener en cuenta que gran parte de las sales proteinadas lleva urea o nitrógeno no proteico y eso en contacto con el agua puede ocasionar problemas. Por lo tanto, el manejo de las sales minerales, de las sales proteinadas, es un poco más, debemos ser un poco más cuidadosos en ese sentido y tratar de suministrarlos preferentemente de día a día o en el mejor de los casos que no esté expuesta al sol o a la lluvia, don Aníbal. Bien, pasamos a otra pregunta. Acá desde tu valle dice, saludos desde Villarrica, estoy con la preparación de ensilado de pasto de corte Camerún y maralfalfa. ¿Hay algún suplemento más aparte de la sal proteinada que puedo ofrecer al ganado de manera a complementar mejor su alimentación? Fabiola Alarcón. Sí. Se está compartiendo en varias partes nuestra transmisión, Héctor, y tengo varias preguntas muy parecidas. Ya es más directamente al punto en la parte de la recomendación. Entonces, a todas esas personas que están consultando, acá estoy teniendo retorno en mi teléfono. Voy a ir respondiendo al culminar la transmisión o en el transcurso de mañana. Y para esa pregunta tenemos que, si va a usar Camerún con sal proteinada y dependiendo de su objetivo, yo le recomendaría usar un balanceado junto con eso, al 1% del peso vivo, más la sal proteinada y si prefiere, ¿verdad? Un tema que no estamos comentando, pero tenemos un premix, ¿verdad? Para ese caso, estamos teniendo muy buenos resultados con picado de Camerún, un novillo engorde de 15% y 100 gramos de premix engorde. Excelente, Víctor. Acá dejo un poco una pregunta para José. ¿Qué tipo de sal o alimento balanceado recomiendan utilizar para realizar un creep feeding de ovinos? ¿Y a los cuántos días? Tema muy interesante. Hoy en día el tema ovino está también en agua. Hoy en día realmente el tema del cuidado de vinos es bastante delicado, Héctor, ¿verdad? Son sales específicamente formuladas con bajos niveles o nulos niveles de cobre, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos una indasal ovino, ¿verdad? Donde estamos ofreciendo. Y esto es realizar con una mezcla de un speller de soja o un balanceado ovino para un creep feeding, ¿verdad? Correcto, correcto, está respondido. Entonces, acá tenemos una pregunta otra vez referente a cuál es el contenido de las sales proteinadas. Tenemos proteínas, aparte de los macro y microminerales, tenemos proteínas de origen vegetal y nitrógeno no proteico. Origen vegetal, como había mencionado, puede ser pele de canola, girasol, soja, algodón. Y además de los aditivos, como mencionaba Víctor, que ayudan a mejorar la digestibilidad de esos forrajes normalmente más fibrosos. Diferencia entre ensilado de pasto versus heno de pasto. ¿Cuál tendría mejor rendimiento? Sí. Francisco, si podés. Básicamente, la diferencia, si es el mismo pasto, es el contenido de humedad. El pasto, el heno vamos a hablar de heno de una braquiaria. El heno de una braquiaria está con 90% de materia seca y el ensilado de la braquiaria estaría al revés, ¿verdad?
Entonces lo que vas a hacer es usar más producto húmedo que un producto seco. Ahí básicamente redunda la diferencia, ¿verdad? Sí, no Prácticamente debería de haber diferencia en la calidad. Sí, los tenores se mantienen y ya depende de cuál es lo más, qué es lo más simple vos puedas aplicar, ¿verdad? Yo creo que lo más simple, lo que llegó hace mucho tiempo es el Nora. Me gustó mucho ese concepto, Francisco, de la simplicidad. No Sí. hay que buscarle la vuelta, no hay que complicarse en este tema. Hay que hacerlo lo más sencillo posible. Me gustó mucho eso de ser simple en la cuestión. Sí, sobre todo, Víctor, ¿sabes por qué? Porque al final los que manejan vamos a decir, la suplementación es el peón de campo, ¿verdad? Cuanto más nosotros le compliquemos las cosas, peor escenario de resultado vamos a tener, ¿verdad? Y como yo siempre te digo, Así lo mismo es. simple no es que sea fácil, lo simple es justamente simplificar las labores para llegar a los objetivos, ¿verdad? No, nada más que eso, ¿verdad? De repente la gente entiende que hacerlo más fácil, no es así, es hacerlo más simple. Así mismo es, Francisco. Y también... Permitime, Héctor, unos 30 segundos. Desde Caguazú, el señor Rafael Zamudio, productor caprino, seguidor, amigo, siempre discutimos sobre la situación de la ganadería en general, ¿verdad? Y sobre todo en caprinos. Consulta, y esto va directamente a José Indasal, ¿caprino para cuándo? Él siempre está consultando sobre eso, ¿verdad? José, Buen día. pregunta, Y te tiré la pelota ahí. esa vamos a responder en la próxima charla, entonces vamos a volver a tirar la pelota. Sí. Sí. Saludos a don Rafael Zamudio. Saludos, don Muy Rafael. bien. Y para cerrar un poco esta respuesta que le damos a Iván, quiero mencionar también que el ensilado de los pastos normalmente es un poquito más difícil de hacerlo y lograr buena calidad por el hecho de que tienen pocos azúcares, ¿verdad? Y lo que buscamos normalmente es una fermentación. Por eso cuando hacemos del maíz, que es el producto que normalmente es nuestro producto estrella para el ensilado, tenemos muy buenos resultados porque el grano de maíz aporta gran cantidad de azúcares y eso también hace que favorezca la calidad. Bien, quiero saludar también a la gente de la ARJP de Misiones. Tenemos actividades pendientes todavía que están postergadas por este tema de la pandemia, pero nos estamos comunicando en forma virtual ahora con ellos también, así que felicitaciones a ellos por la iniciativa, a los jóvenes que son protagonistas en Misiones. Tenemos otros comentarios más. Héctor. Gracias a todos. Héctor. Adelante, Víctor. Sí. Está poniendo candente acá las consultas, ¿verdad? Juan Carlos Villar de Caguazú, gran amigo. Problema de retorno, tutor. Él está usando concentrado feedlot para usar en confinamiento. Bien, ¿cómo? Ahora te vemos, Víctor, pero no tenemos retorno. Aparentemente no hay buena señal de internet. Ahí qué tal. Ahí sí, te escuchamos. Juan Carlos Villar, consulta. Está usando 50-50% la proporción de concentrado feedlot con maíz molido más ensilado de maíz y quiere escuchar algunas opiniones de ustedes, dice nosotros, sobre su uso del concentrado feedlot. Bien, me permito responder esa pregunta. Me decía Víctor, 50 y 50. Sí. Maíz molido. Más ensilado de maíz. Más ensilado de maíz.
Correcto. Yo les recomendaría usar, si es en animales jóvenes, menos de 300 kilos, les recomendaría usar 60-40, 60 de maíz y 40 de concentrado. En el caso de que sean animales ya cerca de los 400 kilos, podría bajar esa cantidad, 75-25 maíz, 75-25 el concentrado. Y para terminación podría usar tranquilamente 80-20. Justamente habíamos hablado hace rato de ese tema y pasa un poco por los requerimientos de proteína y energía de cada etapa del animal. Animales jóvenes normalmente necesitan más proteína por el hecho de que están formando músculos y órganos y también están en una fase de crecimiento, y animales adultos ya en fase de terminación necesitan más energía para rellenar un poco la base de la cola, las costillas, darle la forma de terminación que busca el mercado y normalmente los carniceros, ¿verdad? Entonces, en la etapa final le cargamos más energía y le vamos bajando un poco la proteína. Lógicamente, esa recomendación es una fórmula magistral, ¿verdad? Pero deberíamos analizar un poco lo que es su ensilaje de maíz como para tratar de balancear bien la dieta. Correcto, te agradezco, Héctor. Muy bien, tenemos 1 hora 42 de transmisión. Yo creo que los que estuvieron con nosotros desde el inicio hasta ahora, le agradecemos muchísimo. Si pueden compartir esto, si creen que esto puede ser útil para algún amigo, para algún productor, para alguien que les sirva, le pedimos que lo hagan. Entonces vamos a dejar un poco por acá la transmisión como para que podamos nuevamente retomar en algún momento y hacer otra charla o responder las preguntas que están pendientes. Bien, Víctor, un mensaje final como para ir cerrando esta transmisión. Bueno, Héctor, un mensaje final es estar preparados para la época crítica, prepararse con relación, si hay posibilidad, un año antes, por la crítica llega y va a llegar siempre, o sea, por el comportamiento de nuestras forrajeras. Entonces, a prepararse, planificar y a no tener miedo, ¿verdad?, a la época crítica en el campo. Excelente, doctor. Francisco, un mensaje final para cerrar esta transmisión. Bueno, la premisa que siempre comparto con todos es no quieran tener más vacas. Hagan que esas vacas que ya tienen produzcan en un alto porcentaje. Excelente. Muchas gracias a todos y buenas noches. José. Sí, más que nada, primeramente agradecer a toda la audiencia, ¿verdad? Como dijiste, son casi 1 hora 50 de transmisión. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por los apoyos. Un saludo especial para mi familia, para mi señora y mi hijo y a todos los amigos de San Ignacio, ¿verdad? Y también dejarles digámosle un dicho, ¿verdad? Que nosotros como empresa, nuestro eslogan siempre es junto al productor. Quiero que tengan en cuenta eso, que Indaval siempre va a estar acompañándoles a los productores para la asistencia que ustedes necesiten, para las proyecciones que quieran hacer. Por favor, pueden contar con todo este excelente grupo de técnicos que tenemos. Así que a no decaer, este es un momento cíclico de la producción, ¿verdad? Y yo calculo que en 60-90 días esto tiene que reventar nuevamente el mercado. Así que muchas gracias, Héctor, por la invitación también a compartir esta mesa de disertación este día. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias, Víctor. Gracias, Francisco. Gracias, José. Yo creo que ha sido realmente una jornada, una hora casi 50 de transmisión realmente reconfortante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es realmente compartir con los productores aquellas experiencias que vivimos día a día
como había comentado hace rato, nosotros, nuestro trabajo está en el campo, nuestro trabajo es estar en la parcela agrícola, de repente con el productor, y esto un poco nos está sacando de nuestro ritmo normal. No obstante, tratamos de reinventarnos, como se dice también, y tratar de compartir con ustedes a través de los medios digitales. Así que gracias, compañeros. Vamos a estar seguramente respondiendo las preguntas en forma privada o en otro live, y nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. Saludos cordiales.